Vamos a iniciar conociendo un poquito, pues, ¿no? ¿Cuál es la característica esencial, que es la que más predomina y la primera que se observa en la mayoría de los casos, que es en sí el patrón que persiste en cuanto a la falta de atención o en el caso de, pues, la hiperactividad o la impulsividad? Deme un segundito. Disculpen. Ok. Entonces, tenemos que en sí la falta de atención se manifiesta conductualmente en el TDAH, eh, como por ejemplo al momento de que tienes que hacer una tarea y te desvías de esa tarea, como en el caso del video que vimos de Pablito, ¿no? O sea, tengo que hacer una tarea y termino haciendo un dibujo, o en otros momentos, de repente, en lugar de hacer la tarea, termino llevándome los juguetes, cuando tenía que de repente entregar algo, termino no estudiando para un examen. En el caso de los adultos, por ejemplo, tienen que entregar un informe o algún reporte y no lo terminan, o por lo menos no dentro del tiempo esperado, prudente. Otro de los rasgos es no seguir las instrucciones o terminar el trabajo, como les mencioné antes, pero el seguimiento de instrucciones se ve bastante afectado cuando tenemos sobre todo el tema de la impulsividad, ¿ok? Porque no puedo fijar. ¿Se acuerdan que cuando hablábamos en la primera clase les mencionaba con respecto a las funciones ejecutivas, ¿sí? Esta parte de los impulsos, esta parte de la memoria que se ve también afectada. Entonces, claro, es como que no puedo fijar todas las indicaciones al mismo tiempo y por ende puedo ejecutar de repente la primera instrucción, pero las otras tres que me han dado no, ¿sí? E incluso hasta dos, pero más de dos es bien difícil, sobre todo si son instrucciones largas. La dificultad para tener el enfoque, la organización, ¿sí? Y no se puede, pues, atribuir lo que es el desafío, la falta de comprensión. O sea, no tiene nada que ver con el tema de comprensión, no tiene nada que ver con el tema de aprendizaje, sino más es un tema que netamente tiene que ver con la desatención y con la impulsividad, ¿sí? En este caso tenemos pues que la hiperactividad hace referencia a la actividad motora excesiva. ¿Ok? Entonces, por eso es que decimos, "Ah, ya, este niño es hiperactivo, ¿no?" Entonces, cuando vemos un niño que tiende a moverse bastante. Pero el hecho de que el niño sea enérgico no necesariamente es un indicador de que tenga TDAH, no es lo único. Tiene que tener otros síntomas para poder diagnosticarlo, como el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, ¿vale? Hablamos de que una excesiva inquietud, golpeteo, locuosidad, que no tiene nada que ver. Recordemos que en el autismo también se presenta un aleteo, un golpeteo o de repente movimientos estereotipados, sonidos estereotipados. Es muy distinto esta inquietud excesiva a los movimientos estereotipados, porque aunque esos movimientos pueden ser persistentes y continuos, los movimientos y la inquietud en el niño con TDAH no suele ser el mismo movimiento, o sea, no es algo estereotipado, o sea, no es algo focalizado a un solo tipo de movimiento o a una serie de movimientos específicos. No está la repetición del mismo movimiento, sino hay una espontaneidad de diversos movimientos, de correr, de tropezar, de moverse, de que yo puedo estar acá y muevo las manos, o de repente estoy así y muevo las piernas y de repente me levanto y tomo agua y busco acá. Entonces, eso es lo que generalmente hace de que podamos identificar entre los movimientos estereotipados y lo que corresponde a la inquietud excesiva, ¿ok? Bien. Ok, perfecto. Tenemos también, por ejemplo, por acá, pueden tener la impulsividad, que se refiere a aquellas acciones apresuradas que ocurren en el momento sin predeterminarlo, ¿no? Es decir, actúo sin antes yo pensar o
sin antes pronosticar qué consecuencias puede traer esto. Por ejemplo, bueno, el día de hoy vamos a ver un video que va a ser súper interesante y les va a permitir comprender con mayor amplitud todo esto, ¿no? Personas con TDAH pueden ser personas que llegan y te dicen, uy, ay, profe, usted tiene esas rayas y parece como una cebra, mejor se colocaba algo unicolor, ¿no? O sea, tienden a decir lo que piensan sin filtro. Y no es un tema de que no quieran ser empáticos, es que les cuesta filtrar esa empatía porque sueltan desde el impulso lo que piensan o actúan desde el impulso, llegan y de repente usted está, bueno, tengo sed y yo le voy a dar el agua, pero no se le he terminado de dar y llega y me jala el vaso. ¿Ok? No sé si han visto ese tipo de personas. O de repente están en una clase, el profesor está hablando y está diciendo eh, una frase que ya ellos quizás conocen y completan la frase. O usted quiere expresar un tema y la persona viene, interrumpe y termina de dar la idea. O saca una idea que él cree que iba a dar usted. ¿Ok? Son personas que interrumpen con frecuencia. ¿Ok? En este caso, la impulsividad puede reflejar deseos de recompensas inmediatas o una incapacidad para retrasar la gratificación, ¿ok? Es decir, soy incapaz, por ejemplo, usted está en una fila del banco y usted y la persona con una alta impulsividad es incapaz de tolerar una fila, por ejemplo, de 10 personas y bueno, se las ingenia para saltarse a las 10 personas y pasar primero y hasta si puede discute porque él no puede esperar, pero no es porque tenga un problema de superioridad, es por un tema de impulsividad. Entonces hay que identificar bien de dónde provienen las conductas, ¿sí? Lanzarse a la calle sin premeditación es un ejemplo. Las personas que tienen impulsividad les cuesta bastante respetar el semáforo, es decir, les cuesta respetar algunas indicaciones también. Por ahí pueden ver cómo el TDAH afecta en nuestra cotidianidad, ¿sí? También tenemos pues de que el TDAH, ¿se acuerdan que les mencioné? Y esto es un requisito importante que debe darse, ¿sí? El requisito que uno de los más importantes es de que los síntomas estén presentes antes de los 12 años. Si los síntomas se presentan después de esta edad, en lugar de ser TDAH, podemos asumir de que hay otro trastorno o que otras circunstancias han desencadenado estos síntomas que no necesariamente es un trastorno por déficit de atención e hiperactividad, ¿ok? Al mismo tiempo no se especifica una edad de inicio, ¿ok? No es que, bueno, el desarrollo de los síntomas se presentó a los 3 años, no. El desarrollo se puede presentar a los 3, a los 2, a los 4, a los 5, a los 6. Es por eso que es importante que el diagnóstico no se puede dar en realidad de TDAH a los 2, 3, 4, 5, o a los 2, 3, 4, incluso a los 5 ya cumplidos. No es que no, pero ya tiene casi 5, ya podemos. No, ¿ok? Porque el niño todavía está en su primera infancia, está en ese desarrollo, ¿ok? Está consolidando de cierto modo pues su temperamento, sus rasgos de personalidad y hay que ver, ¿no? El recuerdo de los adultos de los en la infancia tiende a ser poco fiable, es beneficioso obtener información auxiliar. ¿Por qué? Porque de repente el niño puede indicar algo como que, ya bueno, sí, yo me movía, yo era muy movido, y entonces, pero resulta que es que tenía unos maestros demasiado rígidos y los maestros exageraban lo que sea el niño. Entonces, capaz y eso no llegaba a ser un TDAH, pero en su mente está como que si era así. ¿Ok? Y niños que de repente querían intervenir y en casa no les dejaban. Eso pasaba antes, ¿verdad? El TDAH no se puede diagnosticar en ausencia de síntomas antes de los 12. Que quede eso claro, o sea, si el niño no presentó, o sea, si la persona no presentó síntomas antes de los 12 años, no califica para el diagnóstico de TDAH. Ay, ¿qué pasó acá? A ver, qué raro. Ahora sí, ya volví. Ok. Ok, cuando los síntomas aparecen después de los 13 años por primera vez o después de esta edad, es probable que se deba a algún otro trastorno, como les mencionaba, o que represente los efectos cognitivos del consumo de sustancias, ¿ok?
También tenemos que estas manifestaciones del trastorno deben estar presentes en más de un entorno. ¿Se acuerdan que les decía que si el niño presenta estas actitudes solamente en el colegio, hay que evaluar qué está pasando allí? O si se presenta solo en casa y en el colegio no, y en lo social tampoco, entonces hay que indagar, pues, qué es lo que está pasando allí. ¿Ok? Ok, ¿qué otra cosa tenemos por acá? Los signos del trastorno pueden ser mínimos o estar ausentes cuando el individuo recibe recompensas frecuentes. Esto es importantísimo por el comportamiento adecuado. Esto disminuye los signos y síntomas. ¿Ok? O sea, cuando el niño tiene una rutina desde pequeño, supongamos que el niño heredó TDAH porque el papá tenía TDAH, ¿ok? O la mamá. Entonces, el niño hereda esta característica. Estos papás no tienen diagnóstico, estos papás quizá este, se manejaron de una forma distinta, pero bueno, tomaron la decisión, aprendieron a regularse con situaciones que vivieron eh, y toman la decisión pues de atender a su hijo desde pequeño. O tal vez no lo atienden, pero crean rutinas, crean situaciones o contextos en los que el chico tenga ciertos recuerdos, como por ejemplo POSIT, alarmas, ellos mismos les ayudan en el recordatorio de las cosas, utilizan un lenguaje positivo y a su vez refuerzan las conductas positivas, las conductas que ellos como papás esperan, ¿sí? Cada vez que el niño lo ejecuta, a través de halagos, premios. No quiero decir que con esto ustedes tienen que estar premiando a sus hijos todo el tiempo, pero si mi hijo ejecuta la conducta esperada, oye, yo puedo decirle, oye, qué bien lo has hecho, te felicito, me gusta, me hace sentir feliz como mamá cuando haces esto. Eso ya es un refuerzo positivo, ¿ok? Entonces tenemos que cuando estos niños tienen una participación en actividades que le interesan, también ayuda en que disminuyan los síntomas, ¿ok? Tienen estimulación externa constante, como por ejemplo a través de pantallas electrónicas o están interactuando en situaciones eh, distintas, ¿ok? Un segundito por acá. Ahí está. ¿Qué pasó? Ok, muy bien. Vamos a hablar acá. Vamos directo acá. Vamos a hablar un poquito sobre lo que es el criterio diagnóstico para poder ubicar nosotros, pues, si en realidad existe el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Esto que yo les traigo acá es directamente del DSM-5, que es el Manual de Diagnóstico Psiquiátrico, ¿ok? Tenemos que, a ver, ya va que quiero mover esto y se me movió, ¿qué pasó? Ah, ya, aquí está. Ok, tenemos que el trastorno por déficit de atención e hiperactividad es un patrón persistente de falta de atención, hiperactividad e impulsividad que interfiere con el funcionamiento o el desarrollo, ¿sí? Caracterizado por uno o dos, ¿ok? Por uno o por el dos, es decir, por la falta de atención o por la hiperactividad e impulsividad, e incluso por ambos, ¿sí? Entonces, en el caso de lo que llamamos TDAH, por falta de atención, es a lo que ustedes conocen como TDA, ¿ok? Pero en el manual de diagnóstico no sale como TDA. Por ende, no se puede diagnosticar como TDA. Entonces tenemos que para la falta, el TDAH, por falta de atención, debe contener 6 o más de los siguientes síntomas y que estos síntomas hayan persistido al menos 6 meses, ¿ok? A ver, acá tenemos, vamos a comenzar a leer los síntomas. Se me perdió por acá, ¿dónde está? Ay, Dios mío, acá. Ah, sí. Ay, 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 ay. A ver, acá está ya. Acá. A menudo evita, le desagrada o es reacio a participar en tareas que requieren un esfuerzo mental sostenido, ¿ok? Ese es uno de los primeros síntomas, ¿ok? A menudo se distrae fácilmente con estímulos extraños. A menudo
olvidadizo en las actividades diarias. ¿Ok? La desorganización es otro síntoma también, ¿sí? Por acá tenemos también el enfoque, ¿verdad? Pierde el enfoque rápidamente y se distrae con facilidad. A menudo tiene dificultad para mantener la atención en tareas o actividades de juego, ¿sí? Tiene dificultades para concentrarse durante conferencias, conversaciones o lecturas largas, ¿ok? A menudo no presta mucha atención a los detalles o comete errores por descuido en el trabajo escolar, en el trabajo como adulto o durante otras actividades, ¿ok? Acá tenemos varios. Vamos a repetirlas en orden, ¿ya? Los síntomas no son únicamente una manifestación de comportamiento de oposición, desafío, hostilidad o falta de comprensión de tareas e instrucciones. Si fuese eso, corresponde a otro tipo de trastorno, ¿ok? Para adolescentes mayores de 17 años se requiere al menos 5 síntomas. Mientras aumentamos de edad, o sea, a partir de los 17, son 5 síntomas mínimo. Para menores son 6 síntomas. ¿Ok? Anoten si desean, ¿no? El primer síntoma es, a menudo no presta mucha atención a los detalles o comete errores por descuido en el trabajo escolar o en el trabajo o en cualquier otra actividad. Recuerden que esto no se puede presentar en un solo contexto, se debe presentar en varios contextos. A menudo tiene dificultad para mantener la atención en tareas o actividades de juego o de trabajo, conferencias y todo esto, ¿no? A menudo parece no escuchar cuando se le habla directamente. Es como que si la mente la tiene en otro lugar, se distrae con facilidad. A menudo no siguen instrucciones y no permite el trabajo y no termina los trabajos o tareas domésticas, deberes que tengan que hacer, ¿ok? Pierde rápidamente el enfoque y se distrae con facilidad. A menudo tiene dificultad para organizar tareas y actividades, ¿ok? Y a menudo evita lo que le desagrada o es reacio a participar en tareas que requieran esfuerzo mental sostenido, ¿sí? Por acá también tenemos que a menudo pierde cosas necesarias para las tareas o actividades. O también incluso puede perder cosas como, no sé, olvidé la llave de la casa, olvidé la llave del carro, dejé la llave dentro del carro, olvidé los anteojos. Entonces, suele ocurrir esto. Se distrae fácilmente con estímulos extraños o sea, para adolescentes y mayores puede incluir pensamientos no relacionados, que es la rumiación, que son pensamientos constantes que no tienen nada que ver con lo que usted está haciendo en ese momento, ¿ok? Por ejemplo, usted ahorita está en la clase y está pensando en que mañana es sábado y bueno, usted se va para la playa y entonces, ay, qué rico, voy a estar en la playa, pero usted está atento porque usted quería hacer el curso de TDAH, pero usted está ahorita pensando en qué va a hacer mañana en la playa cuando toque la arena, uy, qué rico el agua, ay, si sale el sol y si me quemo, me tengo que llevar el bloqueador, no he metido el bloqueador, ¿me explico? Otro de los aspectos es que a menudo son olvidadizos en las actividades cotidianas. Ay, tenía que entrar a la clase de hoy, pucha, me olvidé. No estoy en la clase, no llegué a la clase, ¿ok? A lo mejor a algunos por ahí les pasó y no ingresaron. Con respecto al TDAH, con enfoque o con predisposición a la hiperactividad, predominancia, perdón, hacia la hiperactividad e impulsividad, también tienen que ser 6 o más de los siguientes síntomas. Denme un segundito. Antes de continuar, quiero saber si todo queda claro con respecto a lo que no se diagnostica como TDA, a que el trastorno del TDAH con predominancia de la desatención, los síntomas que hemos leído, que les he comentado, los ejemplos que les he dado, si queda todo claro hasta acá, o si necesitan que repita algún punto. Ok. Hoy nos vamos a María, hasta yo estoy seca. Profesora, en estos síntomas que usted está, buenas noches, disculpe, le saluda Buenas Nilcha. noches, En los corazón. síntomas que usted está mencionando, ¿a partir de qué edad a los niños se le puede diagnosticar? Corazón, como les mencionaba en la clase anterior, generalmente a partir de los 5 años. ¿Ok? Sí, las disculpas del caso porque recién me he unido a la clase el día de hoy, entonces Ay, qué bueno, bienvenida.
Gracias. Entonces, por eso estoy haciendo unas preguntitas que yo lo veo necesario para estar al Sí, tanto. sí, sí. Todas las que Listo, quieras. gracias. No te preocupes. Cuando tengas dudas, pregunta. ¿Ok? Listo, gracias. Ok, el resto del grupo, de repente quienes estén también ingresando recién el día de hoy, sería chévere que puedan preguntar si tienen consultas. Si no, para continuar. Ok, muy bien. Continuamos. Entonces, si tenemos un TDAH para diagnosticar o que podamos identificar un TDAH con predominancia a la hiperactividad e impulsividad, hablamos de que deben tener 6 o más síntomas de estos que les voy a mencionar. Al menos acá, a ver, para los adolescentes y mayores de 17 años igual pasan a ser 5 síntomas, se requieren menos 5 síntomas, ¿no? Ya eso lo tenemos claro. A menudo juguetea o da golpecitos con las manos o los pies o se retuercen en el asiento donde estén sentados. Por ejemplo, como les decía, son personas que están así, no pueden estar tranquilas y de repente están así, usted está dando la clase y bueno, se dio la vuelta completa en todo el salón sin darse cuenta. O en la casa también, pues no, mientras está comiendo no puede estar tranquilo, mientras está en el micro no puede estar tranquilo, mientras va en el carro y en ningún sitio. A menudo deja el asiento en situaciones en las que se espera que permanezca sentado. Son personas que no pueden estar mucho tiempo en una misma posición o en un mismo lugar, porque definitivamente es algo que no toleran, ¿ok? Es propio de la misma hiperactividad. A menudo corre o trepa en situaciones en las que no es apropiado, ¿ok? En el caso de los adolescentes o adultos puede limitarse a sentirse inquieto, a menudo incapaz de jugar o participar en actividades de ocio en silencio, o sea, le cuesta. A menudo está en movimiento, actuando como si lo impulsara un motor, o sea, son esas personas que es como que, o sea, y no sé, la batería nunca se les acaba. No pueden estar tranquilas, incluso se sienten incómodos cuando tienen que estar tranquilos. Si usted le pone un ejercicio de relajación, créame que es bien difícil que consigan hacerlo. Bien, bien complicado. Generalmente tienen una condición pues de habla excesiva, ¿ok? También tienen, por ejemplo, a menudo tienen dificultades para esperar el turno, como les expliqué anteriormente, interrumpen o se entrometen con los demás, ¿ok? Varios de estos síntomas de falta de atención o hiperactivo estaban presentes antes de los 12 años, que era lo que les mencionaba, ¿ok? Para poder diagnosticar estos síntomas de falta de atención o hiperactividad e impulsividad están en el trabajo o en 2 o más entornos. Existen evidencias claras de que los síntomas interfieren o reducen la calidad del funcionamiento social, académico o ocupacional, que es laboral. Los síntomas no ocurren exclusivamente durante el curso de la esquizofrenia, ¿ok? O de un trastorno psicótico. Es decir, si una persona tiene esquizofrenia, tiene un brote psicótico y solo en esos episodios presenta los síntomas del trastorno, no podemos dar un diagnóstico. Igual para nosotros diagnosticar a un adulto, en el caso de un brote psicótico o de esquizofrenia, tenemos que ver de que esto se haya presentado antes y que estas conductas no se presenten solamente cuando tiene la persona un brote psicótico. Ahora, ¿qué es un brote psicótico? Es como, a ver, imaginemos que nuestra mente, Gabriela, adelante. Hola, buenas tardes. Una pregunta, ¿hay como, digamos, niveles a la hora de diagnosticar? Porque, bueno, No, ya ahorita que está no te mencionando escuché bien, mi corazón. ok. Eh, a ver, permítame, voy a quitar el Bluetooth para que se escuche mejor. ¿Ahí me escucha? Gabriela, no, no, ahora sí creo. Ok. Mire, hay como niveles, digamos, al momento de diagnosticar, porque ahora que está mencionando los síntomas, yo veo en mi hijo como la combinación de dos, pero Ujú. no cumple, digamos, que los 5 en ninguno de los dos casos. Hay como Ah, ok. niveles ¿Qué de edad tiene tu TDA hijo? 11, Ok. 11 Hablemos de años. que, recuerden que el TDA ahorita no existe, según este manual. Es TDAH con predominancia a la inatención
o TDAH con predominancia a la hiperactividad e impulsividad, ¿ok? También hay la presencia combinada, ¿ok? Muy bien, sí, sí hay niveles, ya vamos a hablar de ellos. Acá los tenemos, ¿ok? No sé si logran ver la diapositiva. Sí, sí, ahí se ve. Ok, perfecto. Tenemos acá tres. Gracias, La gracias. presencia combinada, ajá, que cumple tanto el criterio de inatención, que es el criterio A, como el criterio de hiperactividad e impulsividad durante los 6 meses. Es decir, tiene de la inatención y tiene de la hiperactividad. ¿Ok? En el caso de la presentación predominante inatenta, se cumple en el criterio 1 la falta de atención, en el caso del criterio 2, ¿verdad? La hiperactividad e impulsividad no se cumple durante los 6 meses. ¿Ok? O sea, solo se presenta durante los 6 meses la falta de atención, o sea, los criterios dentro de lo que es la predominancia de la falta de atención. Y el criterio en el predominante hiperactivo impulsivo, sí se cumplen los criterios de la hiperactividad e impulsividad y el criterio de desatención. ¿Ok? Ok, entonces digamos que el diagnóstico va enfocado a la cantidad de síntomas que más tenga, digamos, de TDA o TDAH. ¿Así ¿No lo te entiendo? escuché bien, disculpa? No, no te escuché. Ok, entonces entiendo que digamos que de los síntomas que tiene, los que tenga más sería la predominancia que tendría. Digamos, si tiene más de Exactamente. TDAH, sería entonces digamos, el diagnóstico enfocado hacia eso, ¿correcto? Exactamente, así es. De hecho, cuando diagnosticamos, hablamos de trastorno por déficit de atención, hiperactividad con presentación combinada o con presentación predominante inatenta o presentación predominante hiperactiva o impulsiva. ¿Ok? Muchas gracias. No te preocupes. En el caso de que no se cumplan todos los criterios, ¿verdad? Y que durante 6 meses, ¿sí? Se cumplieron menos criterios, pero durante 6 meses, eh, los síntomas que sí presenta, que no llegan a ser 6, el niño, ¿verdad? Producen un deterioro en el funcionamiento social, académico, o sea, en su vida cotidiana, se llama en remisión parcial, ¿ok? ¿Por qué? Porque presenta algunos síntomas, no todos, no califica, no calza dentro de, pero hay presencia de síntomas, ¿ok? Ahora, cuando hablamos de la gravedad de esto, hablamos de que tenemos leve, moderado y severo, ¿ok? Leve son pocos síntomas, si es que hay alguno que está presente, además de los necesarios para hacer el diagnóstico, y los síntomas no provocan más que deficiencias menores en el funcionamiento social, ¿ok? O laboral o educativo, ¿ok? No, no llegan a ser un impedimento grave. En el caso del moderado, los síntomas o el deterioro funcional está entre el nivel leve y el grave, que es el severo, ¿ok? En el caso del severo o grave, muchos de estos síntomas en exceso de los requeridos para hacer el diagnóstico, o sea, se encuentran, puede que sean incluso todos los síntomas o la mayoría de los síntomas, que son particularmente severos, están presentes o los síntomas resultan en deterioro, marcando el funcionamiento social. Es decir, esto llega a afectar, llega a ser una impulsividad que genera caos en su cotidianidad, llega a ser una inatención que genera problemas incluso en cuanto a la parte académica, educativa o en la parte de sus relaciones interpersonales, ¿ok? O en muchos otros contextos. Hay que tener bastante cuidado con eso y recuerden que quienes no sean profesionales de la salud no pueden, o sea, de la salud mental, ojo, no pueden hacer este diagnóstico. Esto les sirve a ustedes para que ustedes hagan tipo un checklist. Ah, ya, mira, ok. Ah, mira, sí, presenta esto. Ah, ok. ¿Qué significa esto? Ya, ah, mira, por acá está esto. Y podamos buscar la ayuda adecuada. Este tipo de informaciones se brindan para que ustedes busquen la ayuda adecuada y puedan ser responsables con ustedes mismos. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta acá? Sí, Miss, no dio el comentario de qué significa el brote psicótico. Ah, muy bien, muy bien. Sí, me perdí en las otras preguntas. Chévere, Gabriela, qué bueno.
A ver, el brote psicótico, nuestra mente, vamos a explicárselos así, nuestra mente es como un vaso de vidrio, ¿sí? Entonces imagínense que nuestra mente se cae, ¿no? El vaso de vidrio se cae, pero no se llega a quebrar completamente, sino que llega y se hacen algunas rayitas, pero todavía funciona, ¿ok? Entonces es como que en ese momento o en una situación determinada nos perdemos un poco de la realidad, ¿sí? O comenzamos a vivir una realidad alterna, ¿sí? Es como que se sintió, no sé cómo se llama, o sea, cuando se siente un vaso, denme un segundo para ubicar una palabra un poco más, para podérselo, como que se quiña. No sé si hay otras personas que Se son de acá de raja, Lima, de Perú. se Ajá, se raja, es raja, como cuando se hace como una fisura pequeña. exacto, pero no llega a romperse. No llega a Muy bien. romperse, como el hueso cuando Ex- se astilla, se hace una eh, fisura, una cosa así. Exactamente. Entonces, eso también pasa en nuestra mente, solo que no es algo palpable. O sea, no es algo como que lo podemos ver, lo podemos observar, no. Pero de una forma intangible sí ocurre, pues, ¿no? Entonces, como que nos salimos un poquito de nuestra realidad, pero es solo un episodio, por eso se llama brote, ¿ok? Solo es un episodio, no es permanente. En el caso de la esquizofrenia, esta pérdida de la realidad es mucho más permanente. No es total, porque incluso hasta en la misma esquizofrenia hay algo de realidad, ¿sí? Ya esos son temas un poquito más de psicoanálisis, un poquito más complicados que podríamos mencionar en cuanto a lo que es esas rajaduras permiten que nuestro contenido inconsciente salga sin ningún filtro a la conciencia y es lo que hace que nos podamos desajustar. ¿Ok? Bueno, como siempre hoy les traje un video porque quiero que conozcan más del TDAH desde quienes lo viven, ¿ok? Porque es distinto la perspectiva que ellos tienen y cómo identificar estos síntomas les ha ayudado en sus vidas. Ya les voy a compartir. Hice una consulta mientras que va Sí. compartiendo. ¿Se le puede o qué síntomas puede detectar si una persona, por ejemplo, de 25 años, 30, se le hace complicado captar toda la información? O sea, no capta toda la información que se le da, capta Ujú. medias nada más. O sea, retiene la mitad del 100%, retiene solo el 50%. Ya, primero hay que ver, pues, ¿no? 25 años me dice que tiene. Claro, un 25 a 30 prox. Bueno, primero hay que ver si coinciden otros síntomas, ¿no? Hay que ver desde cuándo ocurre esta situación, si la persona ha tenido algún tipo de accidente, si ha tenido problemas, traumas o algo, para poder nosotros ubicar si es que ha pasado algo. ¿Me explico? Ok. Entonces, Miss, lo que usted, por lo que yo entiendo, es que primero tiene que ir al psicólogo y del psicólogo una evaluación y después al no, neurólogo, si no me equivoco. Neuropediatra, en el caso de los niños, Ahí ¿no? está. Y en el Sí. adulto, Ya va, no te escuché bien, mi corazón. ¿Qué me decías? Porque estaba colocándoles el video, disculpa. eh, me refiero a que cuando una persona de 25 años a 30 años, para Ya, saber si tiene TDAH, ya. Primero primero va tiene al que ir al psicólogo, psicólogo, sí, y ya, y luego de ahí pasa por va neurología. Neurólogo. neurólogo. Porque es adulto, Ok. claro. 25 años tiene que pasar por neurología, así es. Ajá. Ok, Miss. Ya, Pero gracias, lo era mi primero es duda. que pase, lo primero que tiene que hacer es pasar por psicología, para que le puedan hacer una evaluación, ¿ok? Ok, Miss. Profesora, y en esas personas, como dice la compañera de 25 años a más, Ajá. que se olvidan las cosas, ahí no entraría a tallar el tipo de memoria que tienen, porque también hay personas que, como escucho, que no retiene todo lo que le dice. No entraría ahí a tallar el tipo de memoria que también pueda tener la persona.
Fíjate, tenemos que hacer una historia clínica para poder entender por qué no memoriza, o por qué no graba cierta información. Entonces ahí tenemos que ver si esto es nuevo, si esto viene pasando desde hace un tiempo, si esto ha pasado siempre, ¿me entiendes? ¿En qué contextos ocurre? O sea, ya por ahí tenemos que indagar varias cosas. Aparte de eso, tenemos que ver, bueno, cómo ha sido el desarrollo de la persona, cómo era cuando estaba en su infancia. ¿Sí me explico? O sea, sin todos esos datos no podemos hacer un diagnóstico o no podemos asumir que la persona tiene una dificultad de memoria. Ya, bueno, puede ser memoria auditiva, sí, pero para eso tenemos que evaluar, ¿ok? No es solamente de que, ya, es que yo le hablo y no recuerda. Ya es un problema de memoria auditiva. No. Ojalá fuese tan fácil evaluar, uy, sería súper, súper sencillo. Pero no, lleva su tiempo y lo primero que se tiene que hacer es una historia clínica. Es lo que más nos da un indicador de hacia dónde van los diagnósticos. Sin historia clínica, cualquier hipótesis de diagnóstico queda invalidada. ¿Ok? Claro, Miss, muchas gracias. Por eso es un tema bien complejo todo eso. Todo, todo, todo. Igual que la salud física, chicos. Igual que la salud física. O sea, nuestra mente, lo que pasa es que como nuestra mente no la podemos palpar, para nosotros como seres humanos es algo como que, ya bueno, o sea, no nos duele físicamente, pero sí puede afectarnos, ¿ok? Entonces, vamos a proceder. Presten mucha atención a todos los detalles del video. Con el Alzheimer solo se pierde la memoria. ¿Te molesta que te llamen loco? Cuando conoces a alguien, le dices que tienes el VIH. ¿Te costó aceptar tu discapacidad? ¿Te has visto una calle por tu mala cabeza? ¿La esclerosis múltiple es mortal? ¿De pequeño sacabas de quicio a los que te rodeaban? Pues claramente sí, ¿vale? Cuando tienes TDAH, que es trastorno por déficit de atención y hiperactividad, pues se caracteriza por tener un déficit de atención y encima ser un terremoto. Entonces, claro, tu familia se vuelve loca. Antes y ahora suelo sacar muchísimo de quicio a mis padres y a mi hermana, sobre todo. En mi familia no entendían por qué, a pesar de que parecía que era buena y que tenía buena intención, no obedecía nada. Sí, yo era una persona muy movida, era el típico niño terremoto que no hay manera de que esté sentado. Decía lo primero que se me pasaba por la cabeza. O sea, me decían que ordenara y nunca ordenaba. Me decían que llegara a tiempo y siempre llegaba tarde. Me pedían una cosa y se me olvidaba a los 5 minutos. No paraba de hablar en ningún momento. Ahora soy padre y bueno, tengo unos cuantos hijos, tengo 9 hijos, tenemos 9 hijos y con 5 con TDAH y tú nos sacabas de quicio. Yo creo que, es verdad que era movida en comparación con mis otros 4 hermanos. Bueno, sobre todo mi madre a la cabeza, que son las grandes sufridoras de tener hijos TDAH. Mi madre comprándose el lote de bajarse de la vida todo el rato, que es lo que me decía siempre. Y bueno, con mi hermano pues peleas todo el rato, 24 horas. Aparte de ser un terremoto, a mí me encantaba cambiar los muebles de sitio. Y mi madre se volvía loca, claro, imagínate. Cambiaba la mesa, cambiaba la cama, todo el rato. Bastante frecuente en todos los TDAHs que nos apunten a todo, pero deportes, arte, música. Creo que he tocado todos los instrumentos que lleva una orquesta, he hecho todos los deportes del mundo. Los niños con TDAH, con trastorno por déficit de atención e hiperactividad, son niños muy impulsivos, verbalmente y en acción no paran quietos, necesitan siempre estímulos nuevos, son totalmente distraídos, les cuesta estar quietos y bueno, yo encajaba perfectamente en esa descripción. Mi familia siempre ha sido muy abierta y bastante artística
y le gusta, creo que le gusta bastante el tema del conocimiento y, por ejemplo, no importaba mucho si me ponía a desmontar algo o a construir otra cosa. Así que yo creo que a ellos personalmente no les he sacado de quicio. Me apuntaban a bastantes campamentos en verano, bueno, en principio porque yo era muy fan y los pedía también, y yo creo que luego porque era bueno para la paz mundial y la de mi casa en realidad, que estuviera fuera un tiempo. Cuando era pequeño, una doctora me dijo que para mí comer y dormir era perder el tiempo. Solamente quería jugar o estar en mi mundo, no quería hacer nada más. Al final, con tantos niños y con tanto TDAH en casa, es verdad que es un poco circo, ¿no? Mi madre nos suele decir que tenemos pánico al silencio, no nos callamos ni bajo el agua. Es un circo, pero es un circo muy bonito. Es un circo, desde luego, entretenido. Una gran frase que me acompaña toda mi vida es que el único Dios verdadero que tenemos las personas con TDAH es el movimiento, la cinética. Eso es lo único que a todos nos mueve. Tú pones movimiento y hacemos todos y nos vamos. ¿En el colegio no podías estarte quieto? No podía estarme quieto. Imposible. Yo tampoco. Creo que mi récord lo conseguí en cuarto de la ESO, cuando en una clase me caí 3 veces de la silla. Creo que ahí ya se demostró que realmente no me podía estar quieta. Estaba escribiendo una suma y al rato estaba escribiendo una resta. Y no me daba cuenta. No lo controlaba. Intentaba siempre balancearme y eso, en ese momento yo no sabía que a mí me ayuda muchísimo a concentrarme y los profesores les daba miedo que me fuera a caer, cosa que nunca me ha pasado, y me lo prohibían constantemente, cosa que me estresaba bastante. En el cole tienes que estar 8 horas casi sentado, pues claramente no podía estar quieta, era aburridísimo. Porque los TDAH tenemos como un malestar. Y ese malestar intentamos quitárnoslo de alguna manera y por eso surge la hiperactividad, porque tenemos que cambiar de actividad para intentar quitárnoslo de encima. A mí de pequeño me castigaban constantemente. Recuerdo que estuve muchísimo tiempo en el pasillo castigado y estaba casi más tiempo en el despacho del director que en clase. Constantemente me estaban echando broncas por hablar demasiado con mis amigos, con cualquiera que tuviera al lado. Los profes, pues digamos que te decían, pues venga, estás muy despistado, te ponían en las notas, falta de atención. Pero tampoco era un mal estudiante, lo que pasa es que tenía el constante mundo de los profesores diciéndome que me callara, que no hablara con el de al lado, que no me moviera. Los profesores no sabían por qué hacía eso, por qué les desobedecía y ni siquiera yo sabía por qué lo hacía. No sabía que tenía TDAH y no sabía por qué me tenía que mover todo el rato. Los profesores entendían lo que nos pasaba. En mi caso, hace muchos años, casi 35 o 40 años, no lo entendían. En mi caso, es verdad que se les avisaba, se les explicaba cuál era tu problemática o tu situación. Un profesor, que se lo agradezco en el alma, se dio cuenta de que yo nunca tenía libro. Entonces, en los recreos me hacía ir al despacho a aprender a leer en alto. Entonces, evidentemente, cuando yo era pequeña, yo le odiaba porque, me quitas la única parte del colegio que me gusta, que es el recreo. Pero luego se lo agradecí un montón porque aprendí a leer al ritmo de los demás. Cuando tienes que dar clase a un montón de niños, al final atender las engorrosas individualidades pues cuesta y es más fácil pues quizá echar la bronca o castigar que otras cosas, así que sí, yo enseguida fui etiquetado como el malo, el travieso y con esa etiqueta me quedé toda la infancia. Me hacían apuntar los deberes en la agenda y enseñársela a la profesora para asegurarse que me los había apuntado, porque lo que no estaba apuntado para mí no existía. Todo lo que me decían era muy negativo y pues yo llegaba a casa y pues me sentía un poco mal. Y pues creas que no, eso afectaba un poquito. Pero yo seguía igual. No paraba. Yo no podía estar, 8 horas en el cole y luego 2 horas en casa sentada, imposible. Entonces yo me ponía a hacer el pino, me ponía a hacer volteretas y mi abuela detrás. Carmen, cariño, venga, ¿quién es Napoleón? Y yo que sé quién es Napoleón, déjame en paz. Y entonces ella al final conseguía que yo me aprendiera quién era Napoleón, adaptándose a mi manera. Yo haciendo el pino y al final pues sabía quién era Napoleón. Entonces se lo agradeceré siempre. La única forma de hacer los deberes era teniendo a mi madre conmigo sentada vigilándome. Y eso lo hice hasta los 16 años, que es cuando me harté. Pero si me dejaban sola, era incapaz de concentrarme y podía pasar horas perdiendo el tiempo y sintiéndome culpable a la vez. Bueno, mi madre, a la hora de estudiar a veces conmigo,
De que la quito horas de vida, incluso meses. Dice que a los 80 años ya no va a llegar. Pero somos muy buenos a la hora de aprender cualquier tipo de cosa que a la gente le parezca que no sirve para nada. Nos pones un documental de palomas en Guinea Ecuatorial y su reproducción y aprendes, todo eso lo aprendes muchísimo. O te pones cómo se fabrica una chancla en Islandia y ese dato lo tienes. A los TDAH, sobre todo cuando no nos han diagnosticado a tiempo y hemos crecido sin saber lo que nos pasaba, tenemos la autoestima muy machacada. Tenemos que trabajar mucho porque hemos pasado toda la vida haciendo mal cosas que intentábamos hacer bien y todo el mundo se imaginaba que era porque somos vagos, somos tontos, somos rebeldes, somos egoístas. A un chaval que se tiene que enfrentar a ese mundo con una autoestima lesionada puede ser un problema muy grande. Un chaval con la autoestima reforzada, lo sacas adelante y se puede convertir incluso en un gran líder, ¿por qué no? ¿Cuándo te enteraste de que tenías trastorno por déficit de atención e hiperactividad? Me enteré a los 29 años. ¿Cuándo me enteré? Me enteré a los 7 años. Me lo diagnosticaron con 18, 19 años, no me acuerdo, porque si me acordara no tendría TDAH. Yo sabía hace años que padecía este trastorno, aunque legalmente me lo diagnosticaron hace 5 años. Yo me enteré ya cuando era ya mayor, con 49 años. Mi padre fue el último en diagnosticar, creo, en casa, y mi madre, claro, después de tantos hijos, le miraba y decía, bueno, no estás diagnosticado, pero no te preocupes, que ya te diagnostico yo. A mí de pequeño, por mi mal comportamiento, mis padres me llevaron a varios psicólogos, pero nunca me diagnosticaron TDAH en su día, y ha sido ya de más mayor cuando me han dicho, me han sugerido que posiblemente lo tuviera porque encajo en lo que es un TDAH. El psiquiatra al que yo fui, que me llevaron mis padres realmente porque yo no quería ir, fue el que me diagnosticó el trastorno por déficit de atención y hiperactividad y el que me ayudó a conseguir lo que he conseguido hasta ahora. Siempre había sabido que tenía algún problema, pero pude más o menos ir arreglándomelas. Cuando aumentaron las responsabilidades, primero con el trabajo y después sobre todo con el nacimiento de mi primer hijo, la cosa se volvía totalmente urgente, porque si no has de comer a un hijo se te muere. Entonces sabía que tenía que poner cartas en el asunto. Pues como ya estábamos todos un poco a por uvas, como se dice en la casa, nos hicieron un estudio, nos mandaron a Barcelona a hacernos un estudio, a mi abuelo, mi padre, mi hermano y yo. Mi madre hizo unas vacaciones esos días y nos hicieron unos estudios en la Universidad de Barcelona, que no me acuerdo cómo se llama, y salió que teníamos todos muchísimos TDAHs y mi abuelo a la cabeza. Empecé a frustrarme en la ESO, allí empecé a tener crisis de ansiedad porque no llegaba y entonces a raíz de esas crisis de ansiedad me diagnosticaron un trastorno de ansiedad y al ver de dónde venía vieron que efectivamente era un trastorno de déficit de atención con hiperactividad y que esa era la causa de mis ansiedades y de mi frustración académica. Por una casualidad, vi por internet la lista de los síntomas de TDAH y de repente vi juntos todos los problemas de mi vida. Y además eran síntomas que yo sabía que tenía, pero nunca habría unido en lo mismo. Entonces fui a una asociación, me dieron la referencia de varios médicos que lo trataban bien y cuando ya fui a hacerme los tests me dijeron que obviamente tenía TDAH. A raíz del diagnóstico del psiquiatra entendí lo que me pasaba, es decir, le puse un nombre a esta cosa que yo tenía que no me dejaba ni estudiar, ni concentrarme, ni nada y ser un terremoto. Entonces, gracias a él, pues por lo menos ya supe cómo encauzar ese problema. ¿Se puede llevar una vida normal sin medicación? Yo creo que es complicado. Eso me ayuda a mí. La medicación. El trastorno de TDAH no es más que un trastorno neurológico, o sea, no tiene más que una parte del cerebro que parece ser que es más inmadura. Hay partes del cerebro que no han madurado correctamente y el ciclo de algunos neurotransmisores, la dopamina sobre todo, pero también otros, no se queda atascado. Cuando estaba en el cole no sabía lo que me pasaba, de repente me medicaron, llegué a la universidad, todo aprobado, no es magia, realmente ha sido gracias a los profesionales que me han tratado. Evidentemente la medicación ha hecho su papel, me ha ayudado y me ha igualado a la población normal. Yo creo que es muy difícil llevar una vida normal sin medicación para el TDAH. Yo no tomo medicación, ¿vale? Por una TDAHada.
se me olvidó renovar las recetas. Esto es un tema muy polémico siempre. ¿La medicación te echa un cable? Yo la he tomado y hay momentos en los que te echa un cable. ¿Para toda la vida? Bueno, pues es que son medicaciones fuertes como para tomarlas para toda la vida. Además, te echa un cable en unas cosas y te altera en otras. O sea, tan pronto estás concentrándote mucho, pero se acaba tu vida sexual porque echa problemas hacia esa zona también. La medicación no te hace que de repente, de la noche a la mañana, seas una persona centrada, seas una persona tranquila, seas una persona sin déficit de atención. Te ayuda a que el impacto en tu vida sea menor. Por mi experiencia, si te diagnostican de pequeño, puedes ir creciendo en todas las fases importantes en las que se forma tu personalidad, sabiendo lo que te pasa y aplicando técnicas que te ayudan a tener un buen hábito de orden, a tener una buena salud emocional. Pero si tu diagnóstico llega de adulto, tienes demasiados pesos y es muy difícil vivir bien sin medicación. Se puede conseguir, pero bien es difícil. Ahora no estoy medicada, cuando acabé la universidad retiramos la medicación y al principio sí que era un poco como, ay, no quiero dejarla, porque si la dejo voy a volver a ser un terremoto. Yo he probado todas las medicaciones legales ahora mismo en España y solamente me funcionó una, que luego tuve que dejar por efectos secundarios. Entonces yo tuve una ventana de unos 6 meses en los que tomé medicación y de repente entendía por qué todo el mundo vivía tan tranquilo. ¿Eres tan inquieto ahora de mayor como cuando eras pequeño? Soy tan inquieto, sí, no hay matices. Cuando puedo hablar con una persona por teléfono, puedo cruzar 20 veces la calle, dar 6 vueltas a la manzana, subir 4 veces las escaleras. No he medido nunca cuánto tiempo puedo llegar a estar sentado, pero yo creo que a partir de los 15 minutos lo empiezo a pasar mal. De verdad. O sea, ahora mismo ya empiezo a necesitar como un break en mi vida. Por ejemplo, si yo me siento contigo a ver una película, desde que tú te sientas hasta que yo consigo sentarme va a pasar más o menos un cuarto de hora y me tendrás que contar lo que ha pasado, porque la idea de sentarme para mí es una agonía. Entonces iré al baño 5 veces, cogeré algo que me apetece comer, me cogeré una manta, responderé a 58 tweets y después conseguiré sentarme durante 15 minutos y luego volveré otra vez a empezar. Cuando estabas en clase, pues te movías, te saltabas, te levantabas, hablabas. Ahora pues buscas maneras de canalizar esa inquietud. Puede ser andando cuando hablas por teléfono, moviendo una pierna, con el boli cuando haces trabajo haciéndolo girar. Canalizas de otra manera. Sigues siendo inquieto, eso siempre lo vas a ser. Cada día estoy más metido en más deportes y más cosas, pero yo creo que es como una especie de bucle. O sea, cuanto más hago, más intensidad me pide la vida. Sí, cada vez me cuesta más estar quieto. O sea, ya es que no voy ni al cine no puedo ir al cine. En mi caso, yo era más inquieto de pequeño que ahora. Con los años yo creo que he perdido esas ganas irrefrenables de moverme y además me imagino que he aprendido también a controlarlas y ahora puedo estar sin ningún problema sentado en cualquier sitio, pero cuando era pequeño no había forma. Yo sigo siendo joven, tampoco he sido tan mayor. Yo creo que he madurado un poquito. Y bueno, ahora soy menos inquieto, porque antes no paraba, no me controlaba. Soy muchísimo más inquieto, muchísimo más, sobre todo mentalmente. De hecho, si se me ocurre algo, tengo que empezar a hacerlo en el momento en el que se me ocurre, porque si no me puedo volver loco. Y como generalmente no tengo tiempo de ponerme a hacer lo que quiero hacer en el momento en el que se me ha ocurrido, pues suelo llevar un cuaderno encima en el que apunto todo. Eres mayor, entonces tienes que aparentar ser mayor, ¿vale? Pero realmente en el fondo sigo siendo igual de inquieta que cuando era pequeña. Lo que pasa es que ahora lo exteriorizas de otra manera. Buscas otros canales para que también no molestar o no atolondrar a la gente que te rodea, porque al final eso es un poco... los agotas, tú no te agotas, pero los demás sí. Los TDAH, los que tenemos trastorno por déficit de atención e hiperactividad, somos muy despistados. No solamente despistados, nos cuesta mantener la atención donde la queremos. Si entro en un bar o en un recinto con varias personas, sobre todo una multitud, mi mente no me deja filtrar todo a mi alrededor o a la persona con la que estoy tratando, y escucho todas las conversaciones y es agotador porque estoy pendiente de todo.
Cuando vamos a un restaurante estamos todo el rato escuchando todas las conversaciones. Por eso muchos de nosotros hemos ido a hacernos pruebas de audición. Yo cuando fui hace un par de años me dijeron que tenía oído de espía. Sí, muchas veces te es distinta en la forma ya solo de organizar tu cabeza. De pequeños, bueno, nosotros en el colegio nos daban la típica carpeta con separadores. Mis amigas tenían pues las hojas de matemáticas con las matemáticas, las de lengua con las de lengua. Mi carpeta era todo en el medio. Donde tenía que poner dónde te iba cada cosa, mis hojas estaban en medio, mezcladas, pues ciencias con matemáticas, con lengua, con historia, y mi cabeza es un poco así. Porque los TDAH no somos capaces de ordenar. Nosotros necesitamos el orden tanto como otros. Yo estoy segura que hay TDAHs que se autoengañan diciendo que les encanta el caos, pero necesitamos el orden. Y sin embargo no paramos de generar caos. Soy muy caótico, no sé coger una cosa y meterla ordenadamente en una estantería. El ejercicio de decidir, de tomar decisiones y de decidir dónde va a ir cada cosa, a nosotros nos sume en un mar de indecisión que nos genera muchísimo estrés. Entonces, para mí, saber qué voy a hacer con este libro o si puedo tirar esto, termina siendo una mañana de 3 horas que termino llorando, seguramente. La rutina es el infierno. Es una tragedia. O sea, es divertido porque en casa igual te levantas por la mañana y ves que mi madre pues, nos está recordando: lávate los dientes, tú te tienes que hacer la cama, tú tienes que desayunar, porque una rutina tan sencilla como la de levantarse, desayunar, ducharse, lavarse los dientes, te lía. Somos muy desorganizados, tenemos problemas con las funciones ejecutivas y entonces nos cuesta todo lo que sea pensar un plan para conseguir un objetivo y realizar esos pasos. Para mí, por ejemplo, hacer una maleta, organizar una charla, organizar una actividad, planificar las cosas, me cuesta una barbaridad. Ahora como adulto sí que me sigo sintiendo algo distinto, pero ya en el buen sentido. No, supongo que he adquirido algunas herramientas para lidiar con todo lo que me muevo y lo que me distraigo, y es distinto quizá en el buen sentido, porque las partes malas de ser distinto las he ido arreglando. Las características más comunes del TDAH son una dificultad para regular la atención. No solamente nos cuesta prestar atención, sino que a veces nos cuesta dejar de prestarle intensamente a algo que nos interesa. La organización, las funciones ejecutivas, el sentido del tiempo, el sentido de la orientación, una dificultad para regular las emociones y también una hipersensibilidad incluso física a todos los estímulos que nos llegan por todas partes. A veces hacemos comentarios que no van con mala intención, pero que están completamente fuera de lugar. El don de la oportunidad no es lo nuestro. El TDAH tiene un rigor en los filtros mentales menor que otra persona. ¿Y luego te ves diferente? Pues sí, porque nunca sabes cuándo puedes hablar y cuándo no puedes hablar. Te dicen todo el rato que digas lo que piensas, pero cuando lo dices estalla el planeta, porque ¿qué te parece mi vestido? Me parece una mierda, tu vestido me parece una mierda. Y entonces te dicen, no, pero eso no lo puedes decir. No lo meditas, no lo piensas, lo sueltas y de repente ves que la cara de la otra persona cambia completamente y dices: igual he metido un poco la pata. Este es un tema clave, el de tener amigos en la vida de un TDAH. No creo que me cueste hacerlos. ¿Me cuesta mantenerlos o empatizar y cuidar a un amigo, que es lo que te falta? Yo creo que sí, que lo reconozco. Muchas veces se me olvidan cosas importantísimas de su vida que me han contado, que se van a casar, que se ha muerto su madre, que tienen un examen, y es muy fácil que lo interpreten como falta de interés. Al ser una persona dispersa, te olvidas de contestar un WhatsApp, te olvidas de que has quedado con una persona, llegas tarde y parece que estás descuidando esa amistad. Me sigo viendo distinta a los demás ahora, pero bueno, he conocido a más gente distinta y ya lo llevo bastante mejor. En nuestra casa, que somos 9, hay 5 con TDAH y 4 que no. La premisa es aprendete a creer como eres, o sea, no hay más. ¿Qué ha sido lo más frustrante de tu vida? Yo creo que tenemos poco tiempo en este programa para hacer la lista de frustraciones. Me cuesta muchísimo elegir. Bueno, lo más frustrante es que me dijeran a mí que soy maleducado. Pues aparte de mi vida misma, el no haber podido llegar a la universidad, por ejemplo. Estudiar para mí ha sido lo peor, porque se me daba muy mal y no me gustaba.
esa desorientación me llevó a abandonar mi gran pasión, que era hacer cine. Mi mayor frustración es, bueno, levantarte por la mañana, hacer tu lista de cosas que tienes que hacer durante el día y un día ver que has conseguido hacer las 25 cosas y al día siguiente ver que no eres capaz de hacer ni media. Sobre todo en el ámbito de lo personal, de los amigos a los que no he podido estar, a los que no he podido responder cuando me necesitaban por estar distraída con otras cosas, que es algo que nos cuesta mucho. Y también en el ámbito de lo académico, de lo profesional, siempre me he visto llegando mucho más atrás de lo que yo sabía que podía conseguir. Pues me imagino que para la gente que encaja más en ir por el camino establecido es más sencillo que para alguien que ve que por ahí no quiere ir y se tiene que meter por otro lado, porque el camino por el que va todo el mundo está más abierto, más asfaltado, y a lo mejor ha sido frustrante meterme por las zarzas toda la vida yendo hacia donde yo quería ir. ¿Es complicado tener pareja? Con TDAH sí, es complicado. No consigo como mantener relaciones de pareja de más de 15 minutos. Tienes que encontrar a alguien que te equilibre un poco, ¿vale? Si imagínate que me junto con otro como yo, pues mal, mal. Sí, supongo que tienes que encontrar a la persona a la que no satures y ya está. Pues la verdad es que las parejas con las que he estado o eran peores que yo o como yo, así que a mí no me ha parecido complicado tener pareja. De hecho, hay gente a la que esta personalidad de estar constantemente activo le gusta. Muchas veces nos cuesta escuchar al otro, nos cuesta cumplir con las cosas que hemos dicho que vamos a hacer porque directamente se nos olvidan. Y eso hace que, y también que seamos demasiado emocionales, puede hacer que terminemos disgustados por cosas mínimas. Sí que es verdad que hay veces que pues a mí me da pues a las 12 de la noche por ordenar el armario, pues sí y punto. Entonces pues él, como se pone muy nervioso, pues se va, pero me deja. Entonces eso se lo agradezco mucho. O cambiar muebles, yo cambio todo de sitio, pero luego lo vuelvo a poner en el mismo sitio. Entonces él se pone de los nervios, pero me deja. De hecho, conocer el TDAH es igual de importante para la persona que lo sufre que para su pareja. Y cuando la pareja lo entiende bien y es su aliado, puede ser la salvación del TDAH, puede ser su medicina. Yo no compro lotería. A mí ya me ha tocado la lotería con mi mujer y es así. Pero ahora él entiende perfectamente lo que me pasa y los dos sabemos regular esas expectativas. Sabemos que no podemos hacer ciertos planes, sabemos que si queremos salir a tal hora, él ya sabe que necesita empezar a meterme prisa 2 horas antes. Y a la vez hemos sabido, por ejemplo, repartir las tareas no 50 y 50 para todos, sino según las capacidades de cada uno. De las parejas ya empiezo, o sea, utilizo esta plataforma para buscar parejas si hace falta, no tengo ningún problema, aquí escribís al programa donde sea, ya está, si es que es así. ¿A la hora de trabajar tienes limitaciones? Pues en mi caso, no. Yo personalmente a la hora de trabajar he utilizado mis limitaciones como fuertes en realidad, es decir, no me he enfrentado tampoco a trabajar en cosas donde veo que voy a ir al dramatismo. Yo a la hora de trabajar tengo mi agenda perfecta, mis tareas perfectas, ordenadas, 15 minutos para esto, 20 para otro. No cumples ni la primera tarea. Hasta que, de repente, al día siguiente, las haces las 25 de corrido. Al principio tenía muchísimas. Trabajaba en una oficina y da igual lo que haga en una oficina, que lo voy a hacer bastante regular y sobre todo voy a ser muy infeliz. Llegas por la mañana y tu jefe te dice, bueno, pues tienes que llamar a este, hacer esto, y lo otro, y lo otro, y lo otro, y te da el planning del día y dices, bueno, espérate un segundo, que para cuando termine la primera cosa que me has pedido, del resto no me voy a acordar. A mí a la hora de trabajar sí que me cuestan los trabajos repetitivos de oficina, incluso estar 2 años seguidos en los mismos estudios o el mismo trabajo me cuesta, siempre doy saltos de un sitio a otro, pero no considero que tenga limitaciones porque hay trabajos que precisamente requieren a alguien muy activo, muy movido. He tenido la gran suerte de encontrar el trabajo de fotografía, que parece que está hecho a medida para mí, porque tengo mi propio horario, hago cosas que siempre me gustan, pero he aprendido también dónde están mis limitaciones. No puedo hacer sesiones largas, de más de 3 horas, o proyectos a largo plazo durante semanas, porque decae la motivación y lo haré mal. Y no puedo llevar bien toda la parte de gestión, para la que me ayuda mi marido, que es como mi ángel de la guarda, y hace toda la parte administrativa. Yo ahora soy fisioterapeuta y también soy entrenadora de gimnasia artística y me encanta mi trabajo, doy todo de mí y creo que no pasa nada por tener déficit de atención y hiperactividad.
Y bueno, yo lo que quiero ser en un futuro es guardia civil. Y eso me lo dicen cada 2 por 3 mis padres, que si quiero ser guardia civil, que te pongas a estudiar. Ahí voy. ¿Hay algo que te desagrada de los demás? A ver, por ejemplo, que te pregunten, ¿pero vas al psicólogo? Como si estuvieras loca, por ejemplo, y dices, pues sí, no pasa nada, muchísima gente va al psicólogo y no estamos locos. La lentitud, la gente que te habla así, bueno, es que no sé ni llegar a esa velocidad, pero la gente que te, buenos días, que, y es como, arranca por el amor de Dios, o sea, que se te está, o sea, se te está consumiendo la vida. Cierta condescendencia de tu entorno. Pobre, ya se ha olvidado. Pobre, tiene TDAH. Bueno, chico, o sea, te hacen parecer tonto. No hay nada que me moleste más y que me ponga más triste que cuando alguien viene a decirme que el TDAH no existe porque lo han visto en internet, lo han oído en un vídeo. ¿Pero te tomas cosas? Pues a ver, en su momento me tomé una medicación para que me ayudaba a estar a la misma altura que tú. Que me llamen maleducado es una de las cosas que más me da rabia. Porque no saben cómo estoy yo en casa, así que es una cosa que me pone de los nervios. A mí lo que más me desagrada es la estigmatización. Un poco eso, es que pobre, es TDAH. Es que la gente nos machaca muchísimo. O sea, en cualquier ámbito realmente. Vamos, que estás castigado la mitad de tu etapa escolar. La otra mitad de tu etapa escolar, en la del instituto, estás entre castigado y con parejas diciéndote que eres lo peor de la vida. Cuando eres adulto, tu familia te dice que es que así no puedes ser adulto. Cuando te mueves en las relaciones laborales, que es que cómo trabajas así. Pero a veces que dices, tengo TDAH, y lo primero que te dicen, pues no lo parece. Y dices, bueno, es que ¿qué tendría que parecer? Tengo que llevar una pegatina pegada en la frente que te vaya avisando, soy TDAH. Es que en verdad, como no se nos ve o no se nos nota en principio, físicamente, pues la gente, y además tú le puedes decir, oye, que tengo un problema a veces real, fisiológico en mi cabeza de concentración, pero es como, bueno, pues nosotros tenemos otros problemas. Bueno, sí, pero es que tú te puedes concentrar y yo para concentrarme tengo que llorar casi para llegar a la concentración. He venido a este programa sobre todo para que Ok, muy bien. Me gustaría que 3 o 4 personas puedan comentarme cómo relacionan el video con la sintomatología y qué les pareció, o sea, qué mensaje les deja este video. Adelante, Inés. Bueno, por lo que yo estaba apuntando aquí, que para los TDAH, mayormente, para los que tienen TDAH, le es un poco complicado vivir sin tomar sus pastillas, porque si lo dejan de tomar, como dice, no recuerdo, un joven, que se les cruzan los chicotes, los cables, como se dice, ¿no? Entonces también ellos se concentran en conversaciones de su entorno, ya lo que ellos estaban, por ejemplo, pensando, analizando, escuchan sin mala intención conversaciones de las personas que les rodean. Ya si están en un café o si están en un restaurante, ¿no? El otro es también que les cuesta prestar atención. Así es. Y también dicen las cosas pero sin pensarlo, ¿no? Lo dicen, por ejemplo, ay, mira, tú eres así, así, pero ellos no lo dicen con mala intención. O sea, es algo inconsciente de ellos mismos que lo dicen, ¿no? Es algo automático. También, exacto. También he visto que los que tienen el TDAH se les hace complicado encontrar pareja, porque tienen que congeniar para que mañana más tarde, porque ellos son sensibles de una manera u otra, tienen otra Acabas de manera decir de algo ver clave. la vida. Más allá de el punto de los problemas para tener parejas, porque eso también va mezclado a las relaciones que hayan tenido desde con sus pares, con sus padres.
hay algo importante, es la sensibilidad que pueden tener ellos y también el que ellos perciben, ¿sí? Es un tema de percepción del mundo distinto. ¿Por qué? Porque justamente las funciones ejecutivas están alteradas, eso es cierto. Claro, porque ellos ven de diferentes formas, por decirlo así, el mundo, ¿no? Por la Ujú. misma, no sé cómo decirlo para que no se mal, su misma, creo, discapacidad, creo que se le puede decir a mí, o cómo se le puede No, decir a las personas que tienen TDAH. en realidad es el funcionamiento cerebral, mi vida, porque recuerden que Ah, ellos ok. son personas que tienen un trastorno del neurodesarrollo y su funcionamiento pues Ujú. es neurodivergente. Claro, también escuché a mí que al joven, al niño, Procesan la al información estudiante de que manera también, distinta, pues, ¿no? Exactamente, exacto. procesan de forma distinta e incluso pueden tener dificultades, porque en realidad se presentan dificultades ya que hay alteraciones o hay algún Yo déficit en las tengo, funciones ejecutivas. yo tengo una amiga que tiene un blog y es una persona que da asesoría a otras personas y ella tiene TDAH, pero su herramienta más importante, como ella siempre lo menciona, es su agenda, ¿no? Ella Ujú. todo lo ayuda, lo hace con la agenda porque es su ayuda a memoria, ¿no? Entonces, cuando hay algo que Ok, ella no recuerda, lo revisa. Es como un diario y eso le así es. ayuda a mantenerse también en una situación de tranquilidad porque tiene esa herramienta, ¿no? Utiliza una para su trabajo y una para sus actividades que se podrían decir familiares. Y Ok. así ella trata de manejarse de la mejor manera, ¿no? Ujú, así es. Vamos ubicando herramientas y por eso es que es importante acudir a las terapias, ¿me entienden? Por eso es importante, como decía Inés, no, bueno, que ellos toman medicamentos, no necesariamente todos toman medicamentos, hay quienes tienen un déficit por trastorno de atención e hiperactividad que es leve y algunos no requieren medicación, ¿ok? Pasamos por neurología ¿para qué? Para poder ubicar si es necesaria una medicación, cosa que el psicólogo no puede identificar, y el psicólogo va a llevar las terapias para desarrollar habilidades que le permitan tener una vida, digamos, más óptima a la persona. ¿Ok? Y sí podemos desarrollar otras herramientas, como el caso del seguimiento, pues, ¿no? Del checklist cotidiano para poder tener unos mejores resultados, pues, ¿no? Por allí vi que Elvin también levantó la mano. Elvin, puedes comentarnos si querías expresarnos algo. Sí, profesora, como usted habló sobre lo de medicamentos, pues yo siempre he pensado que Ujú, los medicamentos pueden ayudarnos, nos ayudan de una manera, pero siempre afecta a otra parte del cuerpo, pues. Y entonces, como usted dice que todos lo están medicados, entonces vemos que ellos, como dice mi compañera, ellos tienen una agenda. Entonces, ujú, como dice el señor Hernández, que a veces hacen las 25 cosas rapidito, pero hay otros días que no hacen ni 3 ni 4. Entonces también ujú, también me encantó que la muchacha dijo también que hay una parte del cerebro ujú, no se desarrolla bien. Así que eso es lo ujú. que me gustó, profesor. Claro, ¿te acuerdas, Elvin, que vimos la primera clase el tema de las funciones? Ay, se me fue la palabra a mí. A ver, ¿quién estuvo pendiente? Las Ejecutiva. funciones ejecutivas. Ajá, ya ven que a mí también se me puede ir algo. Ok, en el tema de las funciones ejecutivas, ¿verdad? Podemos ver de que puede haber afecciones en cuanto a lo que es la memoria, en cuanto a lo que es la parte de la conducta, en cuanto a las emociones, a la organización, ¿verdad? Entonces, a eso se refieren ellos cuando dicen, o sea, mi cerebro no funciona igual. ¿Me explico? Entonces, ciertamente, como tú dices, ¿no? Sí hay herramientas que les ayudan y no todos los días funcionan de la misma manera. Sin embargo, es importante que busquen un equilibrio y eso se consigue cuando nosotros acudimos a terapias porque nos hacemos responsables o cuando trabajamos en esas debilidades que tenemos, pero las aceptamos también. Ahora, ¿solamente eso funciona? No. Hay pacientes, hay personas que requieren de la atención neurológica, requieren del medicamento por un tiempo, hay quienes lo requieren para toda la vida, hay quienes lo requieren solamente un mes, hay quienes no lo requieren nunca.
Entonces, es importante que pasemos tanto por psicología como por neurología, ¿ok? Y quien determina si requerimos el medicamento o no es el médico, ¿sí? Entonces, no, pero es que yo siento que no lo necesito y entonces tienes problemas de pareja, tienes problemas en casa, tienes problemas con tus hijos, tienes problemas en el trabajo, no duras en los trabajos, no, o sea, ya hay situaciones que se ven tan afectadas que realmente tenemos que atenderlas, me explico. Y no es necesario que lleguemos a ese punto para nosotros hacernos responsables y aceptar de que tenemos un trastorno. Ahora, ¿es malo tener un trastorno? Como pueden ver, y por eso les mostraba este video, no. ¿Podemos ser muy funcionales? Sí, demasiado funcionales. O sea, no significa de que no seamos funcionales por tener un déficit de atención e hiperactividad. ¿Ok? Quiero que les quede claro eso. Entonces, no tenemos por qué estigmatizarlos, tenemos al contrario que ser un apoyo para que podamos aprovechar al máximo el potencial de esas personas, porque así como las personas neurotípicas tienen sus virtudes, las personas neurodivergentes también las tienen. ¿Ok? ¿Alguien más quiere compartir hacer alguna pregunta, compartir algún comentario? Sí, buenas noches, profesora. Buenas noches. Sí, fue muy interesante ver el video. Una realidad, ¿no? Que uno dice, ¿no? A veces el que no conoce el término del TDAH lo relaciona como si fuera una enfermedad grave, ¿no? Pero como usted lo Ujú, decía y como nos dio a entender y a conocer que las personas pueden vivir de una forma normal, ¿no? Y como decía la compañera, ¿no? Ellos a veces se apoyan por lo que es los diarios. Y ahora que actualmente nosotros utilizamos lo que es la tecnología, el celular es una herramienta también a que nos sirve ujú, para poder recordar las cosas, ¿no? Porque de igual ujú, manera una persona normal todavía se nos olvida las cosas, ¿no? Y eso es algo que de repente uno confunde, ¿no? Oír que de repente yo tengo TDAH, uno como lo repito, ¿no? Uno lo puede relacionar como si fuera una enfermedad grave, ¿no? ujú, Pero gracias, como dicen, ¿no? A los tratamientos que uno va teniendo, ¿no? ujú, Les facilita, ¿no? A que puedan tener una vida normal. De igual manera, pequeños fallos que como uno dice, ¿no? Que le sucede a esas personas, también nuestras amistades, nuestros padres o otras herramientas nos hacen, como por ejemplo así, pues, recordar muchas cosas, ¿no? ujú, Y viendo el video, ¿no? Muchos, como uno dice, nos reconocen cuando eran pequeños, ¿no? Y actualmente de adulto ya uno como que ha madurado, de igual manera ha tenido, como sea, pequeños, como uno dice, ¿no? Fallos, pero gracias a eso, ¿no? A lo que es, a los tratamientos que uno debe seguir, ¿no? O medicamentos ya que uno lo requiere y otro no. ujú, A todo eso, ¿no? Gracias a eso uno puede tener una vida normal, digámoslo así, ¿no? ujú, Y tener, eh, la palabra se me escapa, vivir normal, pero vamos a decirlo así, pues vivir normal, esa es la parte que de repente uno debe entender, ¿no? Que el TDAH claro. no es una enfermedad grave, sino un pequeño fallo, ¿no? Que de repente no, Ujú, esas personas de repente requieren ujú. un poquito de ayuda, ¿no? Ujú. Es como, por ejemplo, si recordamos la clase anterior, donde hablamos del factor genético y el factor neurológico, hablamos de que hay neurotransmisores que tienen problemas tanto en la emisión como en la parte dopaminérgica. Hay problemas tanto de emisión como de recepción de la parte noradrenérgica, ¿ya? Entonces, al estar esto alterado también, hablamos de que puede haber allí una necesidad de tratamiento médico, ¿sí? Entonces, es algo biológico. Quiero que entiendan, esto es algo biológico. Ya, pero entonces, ¿por qué tengo que ir al psicólogo? Porque está relacionado con la conducta. Toda la parte o sea, neurológica, tiene o guarda una relación con la parte conductual y emocional. Entonces, sí tiene mucha relación, como ustedes pueden ver en el video,
también, según lo que nos comentaban, se puede afectar bastante el autoconcepto, es decir, la percepción de lo que yo soy, o sea, de cómo me ve el mundo, influye muchísimo en mis elecciones también, ¿ok? Entonces, no es que sean malcriados, no es que no tengan empatía, es que perciben las cosas de una forma diferente. Entonces, no podemos darles etiquetas, ¿sí? A ver, Joana. Sí, buenas noches, licenciado, compañeros. Bueno, yo quería rescatar algo primordial que considero que se ha venido hablando y usted misma ha mencionado, que es la atención temprana de este tipo de trastorno, pero no solo su atención, sino también el poder informarnos y no etiquetar, porque muchos de ellos durante el video mencionaron eso, que lo etiquetan por tener TDAH, pero no ven la parte humana también que sufre. Es decir, nosotros los seres humanos, entre comillas, normales, tenemos también nuestras dificultades y así como nosotros, ellos también presentan las suyas. Y yo considero que es importantísimo poder tratar a los demás con respeto y empatía y también poder, si nosotros tenemos familiares o hermanos o en general la comunidad que somos, poder también informarnos acerca de este trastorno como lo estamos haciendo, para no etiquetarlos y no hacer que su autoestima baje, como bien de ellos mencionaban, ¿no? Porque es importantísimo. Si ya para nosotros que a veces por situaciones adversas nuestra autoestima puede estar desvalorizada por nosotros mismos, aún más difícil para ellos, pues, ¿no? Y eso creo que es la parte rescatable del video. Exacto, así es, totalmente. Justo lo acababa de mencionar, como tú dices, ¿no? La parte de la etiqueta. Es importante que entendamos y valoremos a cada persona, pues, ¿no? Con sus diferencias, ¿ok? Sean neurodivergentes o no, igual, tenemos que valorarlo. Ojo, claro, todo tiene sus límites, todo tiene, pero para eso está la comunicación, pues, para podernos entender, ¿ok? ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Por acá Mónica nos dice, Miss, ¿cuál es la diferencia entre el TDA con el TDA? TDAH, perdón, con el TDA. Recuerden que no existe actualmente el diagnóstico de TDA. Existe TDAH con predominancia inatenta, que es a lo que se refiere el TDA, que tiene que ver con lo que es la parte de dificultad para mantener la atención, la desorganización, el olvido frecuente, caemos en la procrastinación, ¿ok? Para comenzar, terminar tareas. Mientras que el trastorno por déficit de atención e hiperactividad tiene una tendencia mayor a lo que es la inquietud, actuar sin las consecuencias, ¿no? También guarda síntomas similares como el olvido, ¿no? La falta de atención, ¿ok? Mónica, me confirma si te quedó claro, si no, para poderles dar algún otro ejemplo. Y quería saber, pues, si alguien tiene alguna otra pregunta, comentario del video, comentario de la clase. En neurología asocian, no lo asocian en mi vida. Son dos trastornos distintos. Lo único que tienen como algo asociado en cuanto a lo que es el autismo, como el TDAH, es que son trastornos, ambos son trastornos del neurodesarrollo, ¿ok? Se consideran neurodivergentes los dos, ¿ok? Elizabeth, ¿me confirma si queda clara igual la pregunta que has hecho sobre neurología? Ok, chicos, ¿alguien más tiene preguntas, comentarios, dudas? Es importante que sigan la secuencia de todas las clases para que todo les quede claro. Fíjense que quienes están desde el principio, bueno, obviamente quienes no habían logrado entrar antes van a ponerse al día, pues, ¿no? Con esta tercera clase, pero sí les invito a que lleguen hasta el final para que puedan llevarse la mayor cantidad de información posible, la mayor cantidad de herramientas. Además, cada clase va enlazada con la otra. Chévere, Elizabeth, qué bueno, me alegra. Sí relacionan, sí, Mónica, el TDAH puede estar acompañado con una depresión, así es. Eso lo vamos a ver en la siguiente clase, si no me equivoco. Este, Fíjense que el TDAH también puede coexistir, que es estar acompañado básicamente con otros trastornos, ¿ok? Entre ellos la depresión. Pueden coexistir más de un trastorno en conjunto, ¿oyeron?
son comorbilidades. Así es, Jimmy, tal cual. Pero si hablamos de comorbilidad nada más, tenemos que darles varios sinónimos para que todos podamos comprender, ¿ok? ¿Hay alguien que también estudia psicología por acá, que sea psicólogo? Buenísimo, No, más bien nos podían Ismael. explicar qué significa ese término. Comorbilidad tiene que ver con la coexistencia o acá está la palabra, acompañamiento, o sea, es como que está a la par, es como un acompañamiento, ¿sí? Existe al igual que el otro, es cuando los dos están juntos, ¿sí? Ponte, Ya. déficit de atención e hiperactividad y tengo un trastorno depresivo, Ok, ok. depresivo ansioso también. ¿Sí, sí queda claro? Es como que sí, las dos tienen, o sea, una cosa puede ir acompañada de la otra. Exacto, es como que tengo, bueno, ponte, tengo faringitis y tengo migraña. Ok, ok. Tengo dos Gracias. diagnósticos en uno, dos diagnósticos en conjunto, no en uno, en conjunto. Ya. Ujú. Está bueno, pregunten, no se queden con las preguntas. Ay, no, qué vergüenza. Fulano dijo, yo siempre pongo ejemplo, fulano dijo tal palabra que es técnica. No, pregunten. O sea, créanme que yo cuando estudiaba tuve que preguntar, que yo también me pregunté, ¿qué es comorbilidad? Ahí está, ¿ves? Que es neurodivergente. Son aquellas personas que tienen un funcionamiento diferente, o sea, el cerebro funciona de una manera distinta. Las funciones ejecutivas, como es el orden, la parte social, la parte de las emociones, ¿qué otra parte? Memoria, aprendizaje, hay varias funciones ejecutivas que se ven alteradas o disminuidas y eso hace que el funcionamiento cerebral sea diferente al promedio de personas a las cuales se le llama personas con un funcionamiento neurotípico. Neurotípico es a lo que llamamos, entre comillas, como muy bien lo dijo alguna de las compañeras, normal, entre comillas. Entre comillas, muy comillas, ¿ok? ¿Te quedó claro, Mónica? Perfecto, chévere. Así me gusta, que pregunten. Todo lo que quieran preguntar, tienen que aprovechar. Ok, chicos, muy bien. Entonces, espero que les haya gustado la clase, espero que les sea bastante útil. Recuerden de que lo más importante es acudir a los especialistas, que la atención del TDAH es multidisciplinaria, que no se diagnostica a menos que se hayan presentado los síntomas antes de los 12 años, que el diagnóstico se tiene que hacer con psicólogo y otros especialistas como el neurólogo en conjunto, no solo. También quiero que recuerden pues de que los síntomas deben permanecer durante 6 meses mínimo para poder llegar a ese diagnóstico, ¿sí? Que también pueden existir otros trastornos en conjunto como comorbilidad del TDAH, ¿ok? Nos vemos el día lunes, descansen, disfruten, pásenla bonito y ahora